Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace, a diferencia de la transformada de Laplace, no tiene una definición formal en términos de una integral impropia o cualquier otra expresión matemática que hemos estudiado hasta el momento. Simplemente la transformada inversa es un operador inverso. La transformada de Laplace es un operador. Eso es el término empleado en álgebra lineal. Y como operador tiene una inversa, y la inversa es esta, la transformada inversa de Laplace. Lo que a ciencia cierta podemos afirmar es que la transformada inversa de Laplace tiene la misma propiedad que la transformada de Laplace, es lineal. ¿Esto qué significa? Que la transformada inversa, y por eso usamos esa L cursiva, que es la letra que se le asigna a los operadores que son lineales, y la transformada de Laplace es un operador lineal. La transformada inversa de una función que depende de S, es decir, de una transformada por una constante, es igual a la constante por la transformada inversa de la transformada de f de s, ¿ok? Que es f de t. De la misma manera, la transformada inversa de f de s más g de s es la transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s. ¿Eso qué significa? Que la transformada inversa de la suma es la suma de las transformadas inversas. Véase que f de s, esa notación que estamos usando, es la transformada o corresponde a la transformada de f de t, mientras que g de s corresponde a la transformada de g de t. Entonces, en líneas generales, la transformada inversa, al igual que la transformada de Laplace, es lineal. Esto es, la transformada inversa de la suma es la suma de las transformadas inversas. Y la transformada inversa de una constante por una función, fijo la constante y la multiplico por la transformada inversa de la función. No tenemos una definición como tal, lo mencionamos en la primera plantilla, para la transformada inversa de Laplace, pero seguimos, sin embargo, utilizando la misma tabla de las transformadas de Laplace, solo que la lectura la vamos a hacer ahora en sentido contrario. Cuando leamos la tabla de transformada de Laplace que tienen en el Classroom, que les coloqué en el Classroom, o bien en el texto, en el apéndice tienen la tabla de las transformadas de Laplace. En la columna de la izquierda tenemos la función f de t y en la columna de la derecha tenemos las transformadas de f de t, que es f mayúscula de s. Cuando leemos la tabla de izquierda a derecha, tenemos una función f de t dada, una función elemental, cualquiera de las que tenemos allí, y vamos a encontrar, al mirar hacia la columna derecha, la transformada correspondiente. Si vamos ahora a aplicar el proceso inverso, entonces lo hacemos leyendo ahora la tabla de derecha a izquierda. Dada la transformada de Laplace, por ejemplo, 1 entre s, la función que le corresponde es 1. Dada la transformada de Laplace n factorial entre s a la n más 1 con n variando de 1, 2 en adelante, la función que le corresponde es t a la n. Dada la transformada de Laplace s entre s cuadrado más k cuadrado, la función f de t que le corresponde a esa transformada es coseno de k de t. Dada la transformada k entre s cuadrado más k cuadrado, la función que le corresponde a esa transformada es el seno de k de t. Dada la transformada s entre s cuadrado menos k cuadrado, la función que le corresponde a dicha transformada es el coseno hiperbólico de k de t. Dada la transformada k entre s cuadrado menos k cuadrado, esta transformada le corresponde a la función seno hiperbólico de k de t.
Y finalmente, dada la transformada 1 entre S menos A, la función que le corresponde a dicha transformada es E a la A de t. Entonces el proceso ahora es inverso. Tengo ya la transformada de Laplace y quiero determinar a qué función le corresponde. Entonces la lectura se hace de derecha a izquierda. Bien, como primer ejemplo vamos a evaluar la transformada inversa de 4 entre S más 6 entre S a la 5 menos 1 entre S más 8. Fíjense que en este caso tenemos la transformada inversa de una suma y esa suma a su vez involucra funciones o transformadas multiplicadas por constantes. Entonces usamos la linealidad de la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de 4 entre S más 6 entre S a la 5 menos 1 entre S más 8, de acuerdo a la linealidad, la transformada inversa es lineal, entonces se puede reescribir como la transformada inversa de 4 entre S más la transformada inversa de 6 entre S a la 5 menos la transformada inversa de 1 entre S más 8. 4 y 6 son constantes, entonces las podemos retirar, las podemos colocar como coeficientes de las transformadas inversas. Entonces nos quedaría 4 por la transformada inversa de 1 entre S más 6 veces la transformada inversa de 1 entre S a la 5 menos la transformada inversa de 1 entre S más 8. Fíjense que en estas dos primeras líneas lo que estamos haciendo es utilizando la propiedad de la linealidad de las transformadas inversas. 1 entre S es una transformada conocida, corresponde a la función 1. 1 entre S a la 5, si miramos la tabla de la transformada, concentrándonos ahora en las columnas derechas, puesto que estamos partiendo de la transformada f de S, se parece un poco a n factorial entre S a la n más 1, con n más 1 igual a 5. El detalle está que en el numerador no tenemos 4 factorial. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a incorporar. Eso es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Vamos a multiplicar por 4 factorial y a dividir por 4 factorial. 4 factorial es equivalente a 24. En cuanto a la transformada inversa de 1 entre S más 8, si miramos la tabla, 1 entre S más 8 se parece mucho, se acerca mucho a la transformada de la función exponencial, solo que aquí se trabaja con una suma y en esa transformada con una diferencia. Entonces, S más 8 tenemos la necesidad de reescribirlo como una diferencia, lo reescribimos como S menos menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, en el paso a seguir, en nuestra penúltima línea de la plantilla, ahí lo ven, la transformada inversa de 1 entre S es 1, entonces me quedaría 1 por 4, eso es 4, más 6 veces la transformada inversa de 1 entre S a la 5. 1 entre S a la 5 decíamos hace rato que era la transformada, salvo la constante, de t a la 4. Pero para incorporar de alguna manera la constante, necesitamos multiplicar y dividir por 4 factorial. Entonces multiplicamos por 4 factorial, de esta manera tenemos 4 factorial entre S a la 5 y dividimos por 4 factorial, que es 24. Entonces nos va quedando como coeficiente 6 entre 24 por la transformada inversa de 4 factorial entre S a la 5, menos la transformada inversa de 1 entre S menos menos 8. Bueno, la función que le corresponde a la transformada de 1 entre S menos menos 8 no es otra que E a la menos 8t. Entonces ya tenemos evaluada la primera y la tercera transformada inversa, nos faltaría la segunda. La transformada inversa de 4 factorial entre S a la 5 es la transformada de t a la 4. Entonces la función f de t finalmente es 4 más 1/4 de t a la 4 menos e a la menos 8t. En nuestro ejemplo 2 tenemos que evaluar la transformada inversa de 1 entre 4 veces S más 1. Entonces lo primero que debemos hacer es
remitirnos al cuadro de las transformadas, ¿ok? La tabla de transformadas que tienen en el Classroom o en la que tienen en el texto. En cualquiera de los casos, si revisamos las columnas derechas que corresponden a la transformada de Laplace f de s, la que más se le parece a 1 entre 4s más 1 es 1 entre s menos a, que corresponde a la transformada de la exponencial de e a la a de t. Sin embargo, aquí tenemos s multiplicado por una constante, 4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer factor común a 4. Entonces, 1 entre 4 por s más 1, si sacamos factor común a 4 en el denominador, nos quedaría un cuarto que multiplica a 1 entre s más un cuarto. Un cuarto es una constante, entonces como la transformada inversa de Laplace es lineal, sale de la transformada inversa, la colocamos, la fijamos fuera, entonces nos quedaría un cuarto que multiplica la transformada inversa de 1 entre s más un cuarto. Esta transformada se parece bastante a la de la exponencial. El detalle está en que en la de la exponencial es una diferencia y aquí tenemos una suma. Entonces, ¿qué hacemos? Más un cuarto lo escribimos o lo reescribimos como menos un cuarto. De esta manera tenemos un cuarto por la transformada inversa de 1 entre s menos un cuarto. Esta última transformada ya la podemos evaluar directamente. Eso es un cuarto de e elevado a la menos un cuarto de t. Esa sería la función f de t que le corresponde esa transformada inversa. En nuestro ejemplo 3 tenemos que evaluar la transformada inversa de s entre s cuadrado más 2 veces s menos 3. Revisamos entonces la tabla de las transformadas, concentrándonos siempre en la columna correspondiente a las transformadas de Laplace, las funciones f mayúscula de s. Cuando miramos en dichas funciones, casi siempre en los denominadores tenemos sumas de cuadrados o diferencias de cuadrados. No tenemos un polinomio de grado 2, no tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí o qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a reescribir esa ecuación cuadrática en términos o bien de una suma o de una diferencia. Para ello, el método que vamos a aplicar es el método de completación de cuadrados, que estudiaron tanto en Matemáticas 1 como en Matemáticas 2. Para completar cuadrados, siempre nos vamos a fijar en que el coeficiente de ese cuadrado sea 1. De esta manera, la completación de cuadrados es más sencilla. Recordemos que el método de completación de cuadrados es el procedimiento inverso al desarrollo de un producto notable. Si yo tengo x más a o x menos a, ya sea una suma o una diferencia elevada al cuadrado, entonces esto aquí es igual a el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, 2 veces x por a o a por x, es lo mismo, el producto es conmutativo, más el segundo término del binomio, más o menos a, según sea el caso, elevado al cuadrado, esto es a cuadrado. Cuando tenemos s cuadrado más 2 veces s menos 3 y queremos escribirlo como una suma o como una diferencia de cuadrado, vamos a aplicar el proceso inverso. Es decir, que si antes primero elevábamos al cuadrado, ahora ¿qué vamos a hacer? Tomar la raíz. Si antes multiplicábamos por 2, ahora ¿qué vamos a hacer? Dividir por 2. Necesitamos, para aplicar ese procedimiento inverso, necesitamos que el coeficiente de ese cuadrado sea 1. Si no lo es, sacan factor común entonces a los 3 términos del trinomio para realizar el procedimiento de completación de cuadrados. De todas maneras, no sé cómo ustedes lo vieron en Matemáticas 2, si lo vieron con una fórmula, cómo se los explicaron, hay que revisar. En este caso,
S cuadrado es el primer término del trinomio, que es la variable elevada al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de ese cuadrado, ¿cuál es? S. Allá la tenemos. S como base. Más. ¿Por qué más? Bueno, porque el coeficiente lineal, o el coeficiente del término lineal o del monomio de grado 1, 2S, es positivo. Entonces va un más. El coeficiente de S es 2 precisamente. Si antes multiplicábamos por 2, ahora vamos a dividir por 2. Entonces la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. 2 entre 2, 1. Por esa razón tenemos allí S más 1. S porque es la raíz cuadrada de ese cuadrado, más, porque es el signo más de 2 en el trinomio cuadrado, 1, que es la mitad de 2. Todo esto elevado al cuadrado. Menos, siempre va menos, ahí va a ir menos siempre, siempre, siempre. Entonces, menos ¿quién? Menos el segundo término del binomio elevado al cuadrado. El segundo término del binomio, el binomio es S más 1. Lo tienen allí, S más 1 al cuadrado. Entonces, el segundo término es 1. Ese término elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, nos quedaría S más 1 al cuadrado menos 1. Más lo que me sobró, el término restante, que es menos 3. Entonces me va quedando S más 1 al cuadrado, menos 1, menos 3. Y ahora sumamos menos 1, menos 3, menos 4. Nos va quedando S entre S más 1 al cuadrado, menos 4. Ahora tenemos que evaluar la transformada inversa de S entre S más 1 al cuadrado, menos 4. ¿Cómo evaluamos esa expresión? Cuando revisamos tabla, bueno, vemos que hay algunas parecidas, pero el argumento del denominador es S más 1 y en el numerador también tenemos un S más 1. Bueno, para reajustarla, lo que podemos hacer es sumar y restar 1, usar ese artificio. Entonces, nos quedaría transformada inversa de S más 1 menos 1 entre S más 1 al cuadrado menos 4. Véase que cuando sumamos 1 y restamos 1, estamos sumando 0, la igualdad se mantiene. Una vez he aplicado ese artificio, separamos en dos transformadas. Recordemos que la transformada inversa de la suma es la suma de las transformadas. Entonces sería S, transformada inversa de S más 1 entre S más 1 al cuadrado menos 4. Menos la transformada inversa de 1 entre S más 1 al cuadrado menos 4. Entonces, de esta manera, tenemos la transformada inversa de S más 1 entre S más 1 al cuadrado menos 4. En esta expresión prácticamente ya está en tabla. Lo que vamos a hacer es reajustar esa constante, 4. Esa constante la puedo reescribir como 2 elevado al cuadrado. Es decir, estaríamos escribiendo esa expresión como transformada inversa de S más 1 entre S más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Menos la transformada inversa de 1 entre S más 1 al cuadrado menos 4. Salvo la constante del numerador, esta transformada está en tabla. Es la que le corresponde al exponencial por el seno hiperbólico. ¿Ok? Pero para ello debemos incorporar de alguna manera la constante. Para comenzar, ahí abajo en el denominador tenemos como constante 4. 4 es un cuadrado perfecto, es decir, existe un entero, en este caso 2, tal que el elevar al cuadrado es 4. Entonces, S más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Necesito en el numerador también la constante 2 para poder usar esa transformada que está en la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2 y dividimos por 2. De esta manera tenemos un medio de la transformada inversa de 2 entre S más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sin embargo, podemos hacer nuevamente otro reajuste para que se parezca más al de la tabla.
Tenemos S más 1 y en la tabla tenemos S menos una constante. Entonces, S más 1 lo puedo reescribir convenientemente como S menos menos 1. Entonces, nos va quedando primer sumando, transformada inversa de S más 1 entre S más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, lo reescribo como transformada inversa de S menos menos 1 entre S menos menos 1 elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado, para que se parezca al que está en la tabla. Menos 1/2 de la transformada inversa de 2 entre S más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Bueno, esa expresión, S más 1, la puedo reescribir como S menos menos 1. O sea que me quedaría menos 1/2 de la transformada inversa de 2 entre S menos menos 1, todo esto elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Entonces, el primer sumando corresponde entonces a la exponencial o a e a la menos t por el coseno hiperbólico de 2t. Y el segundo sumando corresponde a menos 1/2 de e a la menos t por el seno hiperbólico de 2 veces t. En el ejemplo 4 tenemos que evaluar la transformada inversa de 1 entre s al cubo más 5 veces s. Nuevamente, al igual que en los 3 ejemplos anteriores, revisamos en tabla si esa transformada 1 entre s al cubo más 5s se parece a alguna de las que están allí. Casi todas están expresadas como producto de factores o diferencia de factores o suma de factores, suma de cuadrados, diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de reajustarla de alguna manera. Tenemos 1 entre s cubo más 5 veces s. Esa expresión se dice que es una expresión racional. La expresión racional se refiere a un cociente de polinomios. En este caso, un polinomio de grado 0, 1, que es una constante, es un polinomio de grado 0, entre un polinomio de grado 3. En este caso, se dice que esa fracción es una fracción impropia. Impropia porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En ese caso es imposible dividir la expresión. Cuando estudiábamos matemáticas 2, definimos que las fracciones pueden ser impropias o pueden ser propias. En el caso de fracciones propias, el numerador tiene grado mayor o igual que el denominador. En ese caso, es posible efectuar la división de polinomios que estudiamos en tercer año de bachillerato. En este caso, no. En este caso no es posible porque el grado del numerador es 0, el grado del denominador 3. Entonces, en Matemáticas 2, en el segundo semestre, vimos que esta expresión puede reescribirse a través del método de fracciones simples. Como lo sugiere el mismo nombre del método de fracciones o cocientes más sencillos. ¿Ok? Voy a reescribir, lo que voy a hacer es reescribir 1 entre s por s a la 5 más s a la 2, perdón, 1 entre s al cubo más 5 veces s, lo que voy a hacer es reescribirlo en términos de expresiones, en términos de cocientes más sencillos. Pero esos cocientes que vamos a obtener a su vez son fracciones impropias, es decir, grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces tenemos 1 entre s por s al cuadrado más 5. Hay que repasar el método de fracciones simples porque ese método lo usamos con mucha frecuencia en este curso. Entonces, de acuerdo al método de fracciones simples,
este método gira en torno a la factorización del denominador, que es ese cubo más 5 veces ese. Ese es el denominador, el polinomio del denominador. Ese polinomio lo podemos factorizar de manera más sencilla a través del factor común. Fíjense que tienen s al cubo más 5 veces s. Los dos sumandos, primero y segundo sumando, tienen una variable común, s. Entonces el factor común es la variable común, que es s, elevada al menor exponente. Entre 3 y 1 es 1. Entonces saco factor común a s. S cubo más 5 veces s es igual a s por lo que sobra, que es s al cuadrado más 5. Entonces, esa expresión se puede factorizar como s por s cuadrado más 5. De acuerdo al método de fracciones simples, en este caso, como ya no se puede factorizar más, ¿por qué ya no se puede factorizar más? Porque tenemos un factor lineal, que es s, y un factor cuadrático, s cuadrado más 5, que es irreducible. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene raíces reales. Entonces, como no se puede reducir más, entonces de acuerdo al método, esta expresión 1 entre s por s a la 5, s a la 4, s al cuadrado, más 5, se puede reescribir como a entre s más b por s más c entre s cuadrado más 5. Es decir, el primer factor es s, que es un factor lineal de grado 1. Entonces, el numerador debe ser una constante a determinar. Digamos que es a mayúscula. Fíjense que de esta manera a entre s es una fracción propia, a su vez, porque el grado del numerador es una unidad menor que el grado del denominador. Es una constante entre el polinomio de grado 1. Más s cuadrado más 5 es un polinomio de grado 2. Entonces el numerador, para que sea una fracción impropia, el numerador debe ser un polinomio de grado 1. Entonces un polinomio de grado 1 con todos sus términos, es decir, b por s más c. En esta expresión a, b y c mayúscula son constantes a determinar. Calculamos dichas constantes a través del método de coeficientes indeterminados que vimos en Matemáticas 2. Antes de usar el método de coeficientes indeterminados, vamos a linealizar esa igualdad. ¿Qué significa linealizar? Eliminar esos denominadores. Entonces me va quedando 1 igual a que multiplica s cuadrado más 5 más b por s más c por s. ¿Cómo yo linealicé allí? Multiplicando ambos lados de la igualdad por s cuadrado más 5, que es el mínimo común múltiplo de ambas fracciones. Entonces, al multiplicar por s cuadrado más 5 en la primera línea, obtuvimos 1 igual a por s cuadrado más 5 más b por s más c, todo esto multiplicado por s. A seguir hacemos distributiva. Nos va quedando del lado derecho a por s cuadrado más 5 veces a, más b por s cuadrado más c por s. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a agrupar los términos. Entonces, 1 tiene que ser igual a por s cuadrado más b por s cuadrado. Entonces sacamos factor común a s cuadrado. Nos va quedando a más b por s cuadrado más c por s más, finalmente, 5a. De esta manera estamos igualando dos polinomios. Un polinomio a la izquierda, 1, que es de grado 0, otro polinomio a la derecha de grado 2. Pero dos polinomios no pueden ser iguales si son de grados distintos. Se necesita que los polinomios tengan los mismos grados y sean iguales coeficiente a coeficiente. Eso significa que dos polinomios sean iguales.
Primero, que tienen iguales grados. Y segundo, que son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, en este caso tengo 1 del lado izquierdo, que es un polinomio de grado 0, completo con 0. Eso sería 0s² más 0s más 1 es igual a más b por s² más c por s más 5 veces a. Y ahora sí, dos polinomios son iguales si tienen el mismo grado. Ya lo tienen porque ya completamos con 0 los términos ausentes. Y si son iguales término a término, coeficiente a coeficiente. Entonces comenzamos igualando los coeficientes. A más b, coeficiente del término de grado 2 del lado derecho, debe ser igual a el coeficiente del término de grado 2 del lado izquierdo, es decir, a más b debe ser 0. El coeficiente del término de grado 1 del lado derecho tiene que ser igual al coeficiente del término de grado 1 del lado izquierdo, c debe ser igual a 0. Y finalmente, término independiente debe ser igual al término independiente, 5a tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, tenemos tres ecuaciones de esta manera, formamos tres ecuaciones con tres incógnitas, a, b y c. Fíjense que a más b es 0, c es 0 y 5a es 1. Para resolver ese sistema de ecuaciones, lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, de la última ecuación a la primera. Tenemos 5a igual a 1. Si 5a es igual a 1, despejando, a vale un quinto. Si reemplazamos a igual a un quinto en la primera ecuación, obtenemos que b es igual a menos a, esto es, b es igual a menos un quinto. Y finalmente, de la segunda ecuación, c es 0. Entonces reemplazamos en la igualdad anterior de las fracciones simples que planteamos antes. Entonces, 1 entre s por s² más 5, que es igual a, que es un quinto, por 1 entre s, más b por s más c, pero recordemos que c es 0, entonces me quedaría menos un quinto por s entre s² más 5. Y una vez que ya reemplazamos los coeficientes, tomamos transformada inversa a ambos lados. Y usamos la linealidad de la transformada inversa. Entonces nos quedaría del lado derecho un quinto de la transformada inversa de 1 entre s menos un quinto de la transformada inversa de s entre s² más 5. La primera línea que ven ahí en la plantilla es la última línea de la plantilla anterior. Y ahora sí, vamos a ir haciendo los ajustes para dar la transformada final. S entre s² más 5 se parece mucho a la transformada del coseno. El detalle está en que ese 5, esa constante, debe estar elevado al cuadrado. Entonces expreso 5 como raíz de 5 al cuadrado. Aquí no hay ningún entero tal que ese entero elevado al cuadrado sea 5. Entonces, simplemente raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Nos queda entonces como el segundo sumando como menos un quinto de la transformada inversa de s entre s² más raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Y ahora sí, podemos dar de una vez quién es la función f de t a la que le corresponde esta transformada. Un quinto por la transformada inversa de 1 entre s. 1 entre s es la transformada correspondiente a la función 1. Y un quinto por 1, un quinto. Menos un quinto que multiplica la transformada inversa de s entre s² más raíz de 5 al cuadrado. Eso corresponde a un quinto de coseno de raíz de 5 por t. Aquí finalmente podemos hacer un factor común a un quinto, entonces nos quedaría f de t es igual a un quinto de 1 menos coseno de raíz cuadrada de 5t. Esta es la función a la que le corresponde esa transformada, 1 entre s por s² más 5. Finalmente, es importante terminar lo que es el tema de transformada inversa con el siguiente teorema. El teorema afirma cómo es el comportamiento de la transformada de Laplace en el infinito. Si f de t es una función continua por tramos en el intervalo de 0 hasta infinito y de orden exponencial,
para t mayor que t, entonces el límite de S cuando tiende a infinito de la transformada de f de t es 0. O sea, en otras palabras, el teorema lo que afirma es que todas las transformadas de Laplace cuando S tiende a infinito tienden a 0. Esa es una característica intrínseca de todas las transformadas de Laplace. Bien, finalmente pueden revisar los ejemplos desarrollados en el texto de Denis Sills con relación a transformada inversa, que son totalmente distintos a los que desarrollamos en la presentación. De esta manera pueden complementar el tema de transformada inversa de Laplace.